Apoya a este canal, dándole me gusta a los videos, y suscribiéndote. Mr. Anderson presenta La verdad os hará libres. Capítulo 5. Frentes Unidos. Parte 2. Hoy el Banco de Inglaterra sigue siendo el feudo de la élite global. Gertrude Elias dice que el banco colaboró con el líder sionista Lord Berdsted, de la empresa petrolera Royal Dutch Shell, para organizar la transferencia de los activos de los sionistas alemanes ricos hacia Palestina. Fueron estas transferencias, dice ella, las que ayudaron a construir la economía del Estado sionista en formación. Ellos eran la clase privilegiada de emigrados, mientras que los judíos sin propiedades fueron rechazados en el asilo y neutralizados en el Holocausto, añade Elias. Creo que todo esto fue calculado fríamente por la élite judía, por razones que explicaré más adelante. No quiero aburrirte con demasiados detalles, pero sí dejar claro lo demostrable que es que la Segunda Guerra Mundial, y el ascenso de Hitler, fueron creaciones de la élite en Gran Bretaña y Estados Unidos. Debemos dejar de lado la teoría de conspiración y ver que es un hecho de conspiración. Solo entonces podremos enfrentarlo. Crucial para el ascenso de la máquina de guerra nazi, fue el comportamiento de algunas de las compañías más famosas de Estados Unidos, que apoyaron a Hitler a través de sus filiales, o socios alemanes. Aquí algunos ejemplos de cómo se hizo esto en secreto. IG Farben, y la Standard Oil. La producción alemana de acero y otros productos necesarios para la guerra se disparó en el periodo previo al conflicto de 1939. En el centro de este rearme estaba el gigante químico IG Farben. Como dijo el senador Homer T. Bond, a un comité del Senado en 1943, Farben era Hitler y Hitler era Farben. Este inmenso cartel fue creado en su forma de tiempos de guerra por préstamos estadounidenses. En 1939, con inversión de Wall Street, se había convertido en el mayor fabricante de productos químicos del mundo. ¿Y quién controlaba a IG Farben, una empresa que usaría judíos y otros como trabajo esclavo? Los Rothschild, a través de una cadena de representantes y compañías. Entre los banqueros alemanes en el Consejo de Supervisión de Farben, hasta finales de la década de 1920, estaba Max Warburg, hermano de Paul Warburg, del Chase Manhattan Bank, quien fue enviado a Estados Unidos por los Rothschild para instalar el sistema de la Reserva Federal, y tomar el control de la economía estadounidense. Estos eran una pareja formidable, operando en conjunto en Estados Unidos y Alemania. El informe del Servicio Secreto Naval de Estados Unidos del 2 de diciembre de 1918 decía: Paul Warburg, alemán, nacionalizado ciudadano estadounidense en 1911, condecorado por el Kaiser, manejó grandes sumas proporcionadas por banqueros alemanes para Lenin y Trotsky. Su hermano Max, director del sistema de espionaje de Alemania. Paul Warburg estaba en el consejo de la filial estadounidense de Farben, American IG, junto a él estaban Edsel Ford, hijo de Henry, de la compañía Ford Motor, Charles E. Mitchell, del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y Walter T. Gold, amigo cercano de Roosevelt, de la Standard Oil. Toda esta influencia y apoyo estadounidense para una empresa de la cual un informe del Departamento de Guerra de Estados Unidos dijo: sin las inmensas instalaciones productivas de IG Farben, su intensa investigación y sus vastas afiliaciones internacionales, la prosecución de la guerra por parte de Alemania habría sido impensable e imposible. Farben no solo dirigió sus energías hacia armar a Alemania, sino que se concentró en debilitar a sus víctimas previstas, y este intento doble de expandir el potencial industrial alemán para la guerra, y restringir el del resto del mundo, no fue concebido ni ejecutado en el curso normal de los negocios. La prueba es abrumadora de que los funcionarios de IG Farben tenían pleno conocimiento previo del plan de Alemania para la conquista mundial y de cada acto agresivo específico emprendido posteriormente. El imperio Farben se convirtió en un estado dentro de otro estado, y en efecto, dirigía su propia economía.
Informes e investigaciones, durante y después de la guerra, muestran que el papel de Farben, con apoyo de Wall Street y Gran Bretaña, fue hacer que Alemania fuera autosuficiente en todo lo que Hitler necesitaba para la guerra. Productos como caucho, petróleo, aceites y explosivos. Un gran problema que tenían era el suministro de petróleo. Sus provisiones venían de fuera de Alemania, y en 1934 alrededor del 85% de los productos petroleros alemanes eran importados. Esto obviamente se agotaría durante una guerra. Pero un acuerdo entre Farben y los Rockefeller aseguró un suministro constante de petróleo para Alemania. Farben comenzó a invertir enormes sumas de los préstamos de Wall Street en investigaciones destinadas a desarrollar procesos para producir petróleo a partir de las reservas alemanas de carbón. Lo que no podían descubrir por sí mismos, Standard Oil de los Rockefeller se lo proporcionaba. En enero de 1933, justo antes de que Hitler llegara al poder, un informe del agregado comercial en la Embajada de Estados Unidos en Berlín decía: en 2 años Alemania estará fabricando suficiente petróleo y gas, a partir de carbón blando, para una guerra prolongada. Standard Oil de Nueva York, está proporcionando millones de dólares para ayudar. Los Rockefeller también ayudaron a I.G. Farben, con productos químicos esenciales, para el combustible de aviones. Los representantes estadounidenses de American I.G. intentaron ocultar la participación de su empresa con la máquina de guerra alemana, fusionando American I.G. en otra compañía y cambiando su nombre a Empresa Química y Cinematográfica General Engineering. De hecho, la composición de la junta directiva de American I.G. en 1930, con Farben ya 5 años en su preparación para la guerra, cuenta la verdadera historia de la red de la hermandad estadounidense-alemana que estaba llevando al mundo hacia otro conflicto aterrador. Entre los miembros de la junta de American I.G. estaban Carl Bosch, alemán, de Ford; Edsel Bryan Ford, estadounidense, hijo de Henry Ford; Max Ignar, alemán, director de la oficina de inteligencia nazi de Farben en Berlín; Hermann August Metz, estadounidense, director de I.G. Farben, y del Banco Warburg, Rothschild de Manhattan; Charles E. Mitchell, estadounidense, director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y del Banco Nacional City Morgan; Hermann Schmidt, alemán, presidente de American I.G. y de I.G. Farben y miembro de los consejos del Banco Central Alemán y del Banco de Pagos Internacionales; Walter Teagle, estadounidense, director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, de Standard Oil de Nueva Jersey; de los Rockefeller, fideicomisario de la Fundación Roosevelt y amigo cercano del presidente; Wilhelm H. von Rath, naturalizado estadounidense, director de General Electric alemana; Paul M. Warburg, del Banco de Manhattan. Cuando la guerra terminó, y comenzaron las investigaciones sobre sus antecedentes, 3 miembros alemanes de esa junta de American I.G. fueron declarados culpables en los juicios de crímenes de guerra de Nuremberg. Los representantes estadounidenses como Paul Warburg, quedaron intactos, al igual que su hermano Max Warburg, quien aunque era judío, fue autorizado a salir de la Alemania nazi en 1939, sin ninguna restricción. La élite controló incluso los arrestos y juicios derivados de la guerra y de los horrores que ellos mismos habían diseñado. Tales operaciones no solo fueron entre 2 compañías, sino que involucraron otros elementos de la hermandad élite global, en otras empresas y gobiernos. El presidente de Standard Oil de Nueva Jersey, hoy Exxon, en ese momento era William Stams Farish. Durante la guerra, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una carta de Frank Atherton Howard, vicepresidente de Standard Oil, dirigida a Farish. Estaba fechada el 12 de octubre de 1939, y decía: en Inglaterra, me reuní por cita con el caballero de la compañía Royal Dutch Shell, de Holanda, y se alcanzó un acuerdo general, sobre los cambios necesarios en nuestras relaciones con I.G. Farben, en vista del estado de guerra. El grupo Royal Dutch Shell es esencialmente británico. También tuve varias reuniones con el Ministerio del Aire británico, requerí ayuda para obtener el permiso necesario para ir a Holanda. Después de discusiones con el embajador estadounidense Joseph Kennedy,
la situación quedó completamente aclarada, los caballeros del Ministerio del Aire, muy amablemente se ofrecieron a ayudarme a reingresar a Inglaterra. Gracias a esos arreglos, pude asistir a mi cita en Holanda, a donde fui trasladado en un bombardero de la Fuerza Aérea Real Británica. Allí pasé 3 días en conversaciones con los representantes de IG. Ellos me entregaron unas 2000 patentes extranjeras, y juntos hicimos lo posible por elaborar planes completos para establecer un modus vivendi, una forma de convivencia práctica, que pudiera funcionar durante el periodo de la guerra, independientemente de si Estados Unidos entrara o no en ella. William Stamps Farish abasteció de combustible a barcos y submarinos nazis en España y América Latina, durante la guerra. Fue la empresa Standard Oil, IG Farben, la que abrió el campo de concentración de Auschwitz, el 14 de junio de 1940, y usó el trabajo esclavo de judíos y opositores políticos, para producir caucho artificial y gasolina a partir del carbón. Farish era muy cercano a Hermann Schmidt, presidente de IG Farben Standard Oil, contrató al infame publicista Ivy Lee, para promover a Farben y a los nazis en Estados Unidos. William Stamps Farish tuvo un nieto, William Stamps Farish III, quien se convirtió en amigo cercano de George Bush, COM 300, y disfrutó de la compañía de la reina Isabel II, COM 300, en su casa. Sus caballos se cruzan entre sí aparentemente. Cuando George Bush se convirtió en vicepresidente, tuvo que entregar sus negocios e inversiones a un fideicomiso ciego, para asegurar que no pudiera, en teoría, tomar decisiones en la Casa Blanca que afectaran sus inversiones. ¿Quién fue puesto a cargo de ese fideicomiso ciego? William Farish III. Compañía General Electric. IG Farben trabajó en conjunto, antes y durante la guerra, con otros carteles como General Electric, controlada por JP Morgan, una compañía con la cual el presidente Franklin D. Roosevelt tenía muchas conexiones cercanas. En 1939, el senador James Alexander Reed, de Missouri, en un tiempo partidario de Roosevelt, dijo al Senado que el presidente era un empleado de los realistas económicos, en Wall Street. Añadió que la familia Roosevelt era uno de los mayores tenedores de acciones en General Electric. Curioso entonces que General Electric fuera un gran partidario de Hitler, y existe evidencia fotográfica y documental, de que al igual que IG Farben, ambas compañías, General Electric alemana, y Osram, financiaron directamente a Hitler. Farben contribuyó con la mayor parte, 45% del fondo que llevó a Hitler al poder en 1933, pero las compañías vinculadas a General Electric también hicieron donaciones muy grandes, y en esta red de intriga, varios directores de General Electric alemana estaban en la junta de IG Farben. Como con otras grandes compañías estadounidenses involucradas, General Electric, en Estados Unidos, canalizó sus contribuciones a Hitler a través de filiales alemanas y socios de cartel. Nuevamente, solo los directores alemanes del cartel General Electric, fueron acusados y juzgados en Nuremberg, no los estadounidenses. Hacerlo habría expuesto toda la historia. Teléfono y Telégrafo Internacional, ITT. Otra compañía estadounidense importante para Hitler y su máquina de guerra fue Teléfono y Telégrafo Internacional, mejor conocida como ITT. Fue creada por su fundador, Sostin Ben, un empresario nacido en las Islas Vírgenes. Para 1924, ITT estaba estrechamente conectada con JP Morgan, y la junta reflejaba el control de Morgan. Se ha demostrado que ITT hizo donaciones a Hitler a través de filiales alemanas, y fue un importante apoyo del régimen nazi. ITT compró una gran participación en compañías alemanas de armamento, especialmente en el fabricante de aviones Focke-Wulf. Las ganancias de estas inversiones no fueron devueltas a Estados Unidos. Se reinvirtieron en más rearme alemán. Sostin Ben se reunió con Hitler en agosto de 1933. El banquero personal de Hitler, Barón Kurt von Schroeder, nazi y líder superior de la SS, se convirtió en supervisor de los intereses de ITT, en Alemania, y director de todas las compañías afiliadas a ITT. El barón von Schroeder canalizó fondos de ITT a las SS de Himmler, al menos hasta 1944.
La familia bancaria Schroeder de Hamburgo tenía sucursales en Londres y Nueva York bajo el nombre de J. Henry Schroeder, Com. 300. En Inglaterra, el director gerente del Banco Schroeder era el señor Frank Cyril Thiers, director del Banco de Inglaterra controlado por los Rothschild y supervisado por Montagu Norman. Gordon Richardson fue presidente del Banco Schroeder hasta 1973, cuando fue nombrado gobernador del Banco de Inglaterra. Desde 1938, el Banco Schroeder en Londres fue designado para representar los intereses nazis en Gran Bretaña. En Estados Unidos, Schroeder y los Rockefeller fusionaron algunos de sus intereses comerciales. Compañía Ford Motor. Se ha escrito mucho sobre la supuesta colaboración de Henry Ford con los nazis. Fue vehemente en su condena a los judíos. Ford fue igualmente abierto en su crítica a los financieros de Wall Street, a quienes culpaba de iniciar las guerras y controlar los mercados monetarios mundiales para sus propios fines. Al mismo tiempo, decía que J.P. Morgan era digno de confianza, y no puedo evitar pensar que Ford hizo todo lo posible por difundir desinformación. Se presentó como amigo del pueblo contra los manipuladores, mientras que en realidad era otro manipulador. Obtuvo enormes beneficios durante la guerra suministrando a ambos bandos. Ya en 1922, el New York Times informaba que Ford estaba financiando a los nacionalistas y movimientos antijudíos de Hitler en Alemania, y el periódico Berliner Tageblatt pedía al embajador estadounidense que detuviera a Ford de intervenir en los asuntos alemanes. Hitler estaba tan agradecido por la ayuda de Ford, que en 1938 le otorgó el mayor honor que los nazis conferían a los no alemanes: la Gran Cruz del Águila Alemana. El retrato de Ford colgaba detrás del escritorio de Hitler en su oficina privada. Los dos mayores fabricantes de tanques para los ejércitos de Hitler, antes y durante la guerra, fueron las filiales alemanas de Compañía Ford Motor y General Motors, controlada por Morgan. En 1928, Compañía Ford Motor en Alemania se fusionó con IG Farben. Karl Bosch, de Farben, se convirtió en jefe de la operación de Ford en Alemania. Compañía W. Harriman. Fritz Thyssen fue un empresario y banquero alemán del acero, que financió a los nazis desde principios de la década de 1920. Su operación bancaria en Alemania estaba afiliada a través de una subsidiaria con la compañía W. Harriman, en Nueva York. Brown Brothers Harriman después de 1933, que a su vez fue financiada al menos en sus primeros días por los Rothschild. La familia Harriman fue prominente en apoyar tanto la Revolución Rusa como a Adolfo Hitler. Una compañía de Thyssen controlaba la corporación bancaria Union en Estados Unidos, que tenía a Roland Harriman en su junta, junto con nazis conocidos y patrocinadores financieros nazis. Prescott Bush, padre del futuro presidente George Bush, también estaba en la junta de la corporación bancaria Union, y debía su riqueza a los Harriman. Roland era hermano de Averell Harriman, Com. 300, quien fue director de fideicomiso de garantía de Morgan, cuando financiaba a Lenin y Trotsky. Averell Harriman, más tarde obtendría enormes beneficios de empresas rusas, y sería nombrado embajador en la Unión Soviética. También fue una voz influyente en el Partido Demócrata y cercano al presidente Franklin D. Roosevelt. Los hermanos Dulles. El nombre Dulles es otro que abarca la manipulación de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los Dulles provenían de una familia sureña propietaria de esclavos, y eran primos de los Rockefeller. Estaban conectados con la banca internacional en Estados Unidos y Alemania. Declaraciones hechas por John Foster Dulles en 1911 revelaban apoyo a la creación de una superraza, mediante la eliminación de los miembros inferiores. El bufete de los Dulles, Sullivan y Cromwell, manejaba los asuntos estadounidenses de IG Farben, y del principal patrocinador financiero de Hitler, Fritz Thyssen, quien presentó a Allen Dulles al futuro Führer. John Foster Dulles escribía Heil Hitler en sus cartas a clientes alemanes. Tras el ascenso de Hitler al poder, John Foster Dulles fue a Alemania en nombre del grupo Rothschild, mesa redonda, para negociar nuevos préstamos para los nazis.
Los hermanos Dulles fueron nombrados en el Departamento de Estado de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial por su tío, el secretario de Estado Robert Lansing, miembro del Círculo Coronel House Bernard Baruch, que controlaba a Woodrow Wilson. Los hermanos Dulles estuvieron en la Conferencia de Paz de Versalles, donde se reunieron con la delegación de la Mesa Redonda y se convirtieron en parte de la Red Mesa Redonda, Instituto de Asuntos Internacionales, Consejo de Relaciones Exteriores. Allen Dulles fue convenientemente nombrado primer secretario de la Embajada de Estados Unidos en Berlín en 1920, justo cuando su hermano estaba en Alemania representando a los banqueros de la élite, a través de sus conexiones con el Banco de Inglaterra y el Imperio J.P. Morgan. Ambos Dulles eran amigos del mago financiero de Hitler, Hjalmar Schacht. John Foster Dulles se convertiría en secretario de Estado, y Allen Dulles, en el primer jefe de la CIA. Este último también serviría en la Comisión Warren, encargada de investigar el asesinato del presidente Kennedy. He destacado algunos de los grandes nombres en la financiación y manipulación de Alemania y su programa de rearme. Pero también hubo apoyo directo al partido nazi por parte de estos mismos bancos e industriales. Entre los documentos de los juicios de Nuremberg están los comprobantes originales de transferencias de IG Farben, General Electric alemana, Osram y otros, autorizando la transferencia de fondos a la cuenta de Fideicomiso Nacional de los Nazis, el fondo electoral de Hitler. Se puede demostrar que representantes de compañías, propiedades o entidades influenciadas por los Rockefeller, American IG, ITT, General Electric y Ford, estuvieron en el núcleo mismo del partido nazi. Es fascinante ver lo libres de daños por bombardeos que estaban las fábricas y plantas alemanas propiedad de los carteles estadounidense alemanes. Cuando los ejércitos aliados llegaron a Colonia, muchos notaron el marcado contraste entre la ciudad arrasada y las plantas intactas, propiedad de IG Farben, compañía Ford Motor y United Rayon Works, en sus márgenes. La manera en que las plantas de IG Farben sobrevivieron a los bombardeos es asombrosa, dado que los aliados sabían que esta compañía era la máquina de guerra alemana. Hay evidencia de que las plantas de Ford en Alemania y Francia, no fueron bombardeadas por la Fuerza Aérea estadounidense. Cuando la planta en Poissy fue alcanzada por los británicos, el gobierno de Vichy pagó a Ford 38 millones de francos en compensación. Un aliviado Edsel Ford escribió a su gerente general en Europa. Se publicaron fotografías de la planta en llamas en periódicos estadounidenses, pero afortunadamente no se hizo referencia a compañía Ford Motor. El régimen de Vichy colaboró con los nazis y entre sus miembros estaba François Mitterrand, COM 300, gran maestro de la francmasonería del Gran Oriente, y más tarde presidente de Francia durante largo tiempo. En 5 años de guerra y matanza global, los fideicomisos estadounidenses que he destacado, y otros, obtuvieron una ganancia de 175.000 millones de dólares, según la investigación de la escritora Gertrude Elias. Para completar este terrible relato de engaño al pueblo del mundo, los mismos nombres de Wall Street, que crearon y financiaron la guerra, fueron también nombrados por Franklin D. Roosevelt, para supervisar el destino de la industria alemana, cuando terminó el conflicto. Entre los altos ejecutivos designados para este papel se encontraban Louis Douglas, director de la compañía General Motors, empresa dominada por el grupo Morgan, y presidente de la compañía de seguros de vida, Mutual Morgan, así como el general de brigada Henry Draper Jr., vinculado a la firma Dillon, Reed y compañía, otra entidad financiera que contribuyó de manera sustancial a la creación de carteles industriales y al financiamiento de la Alemania de Hitler. Tanto Draper como Douglas eran miembros del Consejo de Relaciones Exteriores, y Draper, un fanático de la eugenesia, raza superior, se convertiría más tarde en una figura destacada en el financiamiento del control de población. La historia de William Henry Draper Jr. revela la magnitud del fraude y el encubrimiento. Se unió al círculo de Prescott Bush en 1927, cuando fue contratado por Dillon Reed para manejar la cuenta de Fritz Thyssen, uno de los mayores patrocinadores financieros de Adolfo Hitler. Draper se convirtió en director, y luego vicepresidente y tesorero adjunto de la Corporación de Crédito e Inversión Alemana de Dillon Reed, supervisando algunos de los préstamos a corto plazo al consorcio siderúrgico alemán, de Thyssen, bajo el Plan DAS.
Estos préstamos, acordados por Draper, ayudaron a llevar a Hitler al poder y a financiar su rearme. Sus socios en esta operación eran nazis. Alexander Kreutzer, en Berlín, era presidente, y Frederick Brandy, que se trasladó a Estados Unidos en 1926, se convirtió en codirector de la Corporación de Crédito e Inversión Alemana, en Newark, Nueva Jersey. El padre de Brandy, era un importante ejecutivo del carbón en el consorcio siderúrgico alemán. Draper, figuraba como director de crédito alemán, hasta 1942, hasta que fue liquidada en 1943, momento en que su trabajo ya estaba hecho. Luego Draper se convirtió en general en el Pacífico, luchando por Estados Unidos. Este fue el hombre designado por Roosevelt, después de la rendición alemana para decidir qué debía suceder con los carteles nazis, que él mismo ayudó a crear. Tendría poder para decidir quién sería expuesto, quién perdería o conservaría su negocio, y quién sería acusado de crímenes de guerra. La magnitud del engaño es increíble. Draper jugó al policía bueno y al policía malo, con el secretario del Tesoro Henry Morgenthau, para completar otro golpe de estado mental. Morgenthau exigía que la industria alemana fuera destruida, y que los alemanes fueran reducidos a una nación puramente rural. El papel de Draper era evitar esto, pero solo si los alemanes aceptaban toda la culpa por el nazismo. Los autores de un excelente libro, George Bush, la biografía no autorizada, dicen: Draper y sus colegas exigieron que Alemania y el mundo aceptaran la culpa colectiva del pueblo alemán como explicación del ascenso del nuevo orden de Hitler y los crímenes de guerra nazis. Esto, por supuesto, fue bastante conveniente para el general Draper, como lo fue para la familia Bush. Décadas después, esta conveniencia seguía vigente. El hijo de Prescott Bush, el presidente George Bush, podía dar lecciones a Alemania sobre el peligro del hitlerismo. Sin embargo, los alemanes parecían demasiado lentos para aceptar lo que él llamaba su nuevo orden mundial. Los hilos de esta trama se extendieron durante décadas. El presidente George Bush nombró a William Draper III, hijo del general Draper, para un cargo en Naciones Unidas, relacionado con el control de la población. En Dillon, Reed y compañía, el secretario del Tesoro de Bush, Nicholas Brady, había sido durante mucho tiempo socio de Frederick Brandy, colega del general Draper en la financiación del cartel del acero de Hitler. Una y otra vez, el mismo pequeño grupo de banqueros, corporaciones y manipuladores políticos, estuvo detrás de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, y la Segunda Guerra Mundial. Sin su dinero y maniobras, los dos mayores conflictos de la historia registrada no habrían ocurrido. ¿Por qué es importante saber esto? Hay muchas razones, pero destaco dos. He escuchado tantas veces que el problema del mundo es la naturaleza humana. Esta naturaleza es malvada, dicen algunos, y que señalan como justificación las dos guerras mundiales y otros conflictos antes y después. Nuestro deseo de libertad multidimensional, solo se hará realidad cuando comprendamos que la naturaleza humana no es malvada. Tiene un deseo natural de amor, no de odio. De armonía, no de conflicto. Esas guerras no fueron el resultado de una naturaleza humana malvada. Fueron el resultado de que la humanidad entregara a otros su derecho a pensar y actuar. Estas son lecciones que aún deben aprenderse, y hasta que lo sean, seguiremos siendo privados de nuestro verdadero e infinito potencial. Pero podemos hacer ese cambio en un instante, si así lo elegimos. Estamos recibiendo una versión de los acontecimientos, proyectada a través de las escuelas, universidades y los medios, todo el tiempo. Esa versión de los hechos tiene casi nada que ver con la verdad. Ha sido creada para engañarnos y persuadirnos de pensar y actuar, de una manera particular, que conviene a los manipuladores humanos y a sus controladores, los carceleros espirituales. Así que, si quieres ir a la guerra y necesitas que el pueblo te apoye, basta con organizar un ataque contra uno de tus propios barcos, o asesinar a uno de tus altos dirigentes, y agitar la indignación pública con propaganda contra el supuesto culpable. Mientras la gente tome todo al pie de la letra, sin cuestionar, y no observe el mundo con ojos y mente abiertos, seguiremos siendo un rebaño desconcertado, siguiendo ciegamente a las ovejas de adelante.
pero es una oveja, o un monstruo. ¿Y cuál es su agenda? Si dejamos de ser como esponjas humanas, absorbiendo sin filtro esta ola de información sesgada, y comenzamos a cuestionar y depurar lo que se nos dice, nos volvemos mucho más difíciles de engañar. Estos terribles acontecimientos que han plagado al mundo en este siglo, solo pueden ocurrir, si seguimos viendo la vida en términos de líderes y seguidores. Si lo hacemos, unos pocos pueden controlar el mundo. Y lo han hecho. Hasta ahora.